rechazada por multitudes, elegida por un milagro divino de Dios. Ana, con sus 35 años cargados de tristeza y anhelos, era una mujer marcada por un pasado que sus vecinos no podían olvidar. En un pequeño pueblo andino de Perú, su vida se entrelazaba con la soledad y el rechazo. Desde niña, su vida había sido como la niebla que se adhiere a las montañas, oscura y fría. Su padre se había marchado, dejando a su madre enferma y a ella en el abandono, sin una mano que la guiara o un corazón que escuchara su dolor. Pero había un lugar donde su alma encontraba consuelo: la iglesia local, regida por el pastor Juan, un hombre de fe imbatible que hablaba de un amor divino incondicional. Una tarde, mientras el sol se escondía en el horizonte y la luz dorada se esparcía como un manto sobre la tierra, Ana se arrodilló frente a la Virgen de Guadalupe. Su voz temblorosa se elevaba en una súplica desesperada, pidiendo un milagro que aliviara su carga. En ese instante de profunda vulnerabilidad, un rumor llegó a sus oídos. Un enfermo de la ciudad vecina había sido sanado de manera milagrosa. La noticia recorrió el pueblo como un torrente, y en el corazón de Ana una chispa de esperanza comenzó a brillar. Con cada día que pasaba, la comunidad se llenaba de murmullos y fervor religioso. La gente compartía historias de fe, y la jornada de oración que organizó el pastor Juan parecía reunir a todos en una sola voz de esperanza. Pero en el pecho de Ana, el miedo y la inseguridad luchaban por dominarla. ¿Podría ella, una mujer rechazada, ser merecedora de la gracia divina? ¿Acaso su pasado la descalificaba de un milagro? Sentía como si las paredes de su alma se colapsaban bajo el peso de la duda. Una noche, cuando la oscuridad envolvía el pueblo, Ana escuchó un suave susurro: «Eres elegida, no rechazada». Las palabras la atravesaron como un rayo de luz, llenándola de una paz que nunca había conocido. En el espejo, su reflejo parecía mostrar algo nuevo: una hija de Dios que merecía amor y redención. El deseo de compartir su historia comenzó a brotar en su corazón, y con cada latido su determinación crecía. En una celebración en la iglesia, cuando los fieles se reunieron con corazones abiertos, Ana se levantó, temblando de temor pero llena de valor. Con la voz quebrada, comenzó a relatar su testimonio de sufrimiento, su anhelo de pertenecer y el amor incondicional de Dios que la había abrazado, a pesar de sus heridas. Cada palabra era como un hilo de luz que iluminaba la sala, y las miradas de sus vecinos cambiaban, del escepticismo a la admiración. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Ana habló con tanto fervor que el aire se impregnó de esperanza. Frente a la multitud, unos murmullos comenzaron a circular. Algunos aún pensaban en el pasado, otros veían la gloria de lo divino manifestado. La tensión era latente. ¿Aceptaría la comunidad a esta mujer que había sido rechazada por tanto tiempo? ¿Sus corazones podridos por el juicio podrían abrirse a la gracia del milagro? Esa pregunta flotaba como una nube espesa en el aire, llevando consigo el peso de la duda, pero también la expectativa de una transformación divina que apenas comenzaba. La atmósfera en la iglesia era electrizante. La luz de las velas danzaba en las paredes, proyectando sombras que parecían ser testigos de la verdad que estaba fluyendo del corazón de Ana. Ella podía sentir el palpitar del miedo y las miradas curiosas, pero en medio de todo eso, un nuevo fuego ardía en su interior. Su testimonio ya no era solo una narración de lo vivido, era un grito de liberación, un acto de rebeldía de su alma contra los grilletes del pasado. Mientras sus labios se movían, los recuerdos de sus sufrimientos flotaban a su alrededor, pero no lograban opacar la luz que ahora abrazaba su ser. La risa de su madre, las lágrimas de su niñez, las puertas cerradas en su adolescencia, todo era parte de su historia, pero ahora también era parte del hermoso testimonio de un renacimiento.
He sido marcada por el sufrimiento, pero también por la gracia, exclamó, su voz resonando como un tambor en el pecho de los que la escuchaban. Ana se detuvo un instante. Enfrente de ella vio los rostros de sus vecinos, aquellos que habían sido cómplices de su aislamiento, pero también aquellos que habían venido buscando un poco de luz. En sus ojos vio la incertidumbre, y con un latido de fe, también vislumbró una chispa de empatía. La duda comenzaba a ser reemplazada por un atisbo de esperanza. Cuando la vida me cerró puertas, Dios abrió ventanas inquebrantables, continuó Ana, sintiendo cómo cada palabra iba moldeando el ambiente a su alrededor. Yo pensaba que mi pasado me dictaba mi futuro, pero me di cuenta de que el amor de Dios no conoce límites. Él ve más allá de mis fracasos, y también de los suyos. Un murmullo recorrió la sala. Algunos comenzaron a asentir, otros intercambiaban miradas. La magia del momento se desplegaba. Ana no solo compartía su vida, sino que estaba sembrando la semilla de una nueva forma de ver al mundo. Era un acto comunitario, una invitación a despedirse del juicio y abrazar el amor. Con cada frase que salía de su boca, el peso de los prejuicios se desvanecía un poco más. Las barreras invisibles que la habían mantenido alejada se empezaron a romper. Sentía en su pecho cómo la congregación empezaba a latir como un solo corazón, un corazón donde la inclusión y el amor prevalecían sobre el rechazo. Hoy les pido que me miren no como la mujer de mi pasado, sino como la hija del rey que soy, afirmó con una confianza renovada. Al decir esto, su mirada se posó en el pastor Juan, quien la observaba con orgullo. Era su guía, su apoyo, el hombre que había creído en su redención incluso cuando ella misma dudaba. De repente, una voz entre el público se alzó. Era Rosa, una mujer que había sido conocida por sus críticas. Ana, puede que uno no pueda cambiar el pasado, pero tu historia nos enseña que el futuro aún no está escrito, dijo dulce pero firme. Los murmullos de aprobación siguieron como ecos en las paredes. La comunidad empezaba a aceptar no solo a Ana, sino a su propio viaje. Una profunda paz comenzó a llenar la iglesia, y las lágrimas de algunos se transformaron en sonrisas. Allí, entre oraciones y alabanzas, Ana sintió el abrazo colectivo de su pueblo. Aunque el camino por delante sería difícil, sentía que no estaba sola. El corazón de su comunidad había comenzado a abrirse, y eso era solo el comienzo. Pero justo en ese instante de gloria, un nuevo desafío emergió. Un estruendo sutil, casi imperceptible, resonó desde el fondo de la iglesia. Un tamborileo inquietante que anunciaba la llegada de quienes nunca habían creído en la redención. Las sombras del pasado, que parecían haberse disipado, empezaban a alzarse de nuevo. ¿Sobreviviría Ana a este nuevo embate? ¿Podría la luz del amor superar nuevamente la oscuridad de la duda? La historia de su milagro apenas comenzaba. El susurro del tamborileo reverberaba en cada rincón de la iglesia, como un eco deleznable que prometía desestabilizar todo lo que Ana había construido. Las luces de las velas brillaban con fuerza, pero el silencio que siguió al estruendo cargaba con un peso denso, palpable. Ana se sintió asediada por un lavado de dudas. ¿Quiénes eran esos que llegaban a deshacer su corazón renovado? Las puertas retumbaron como si la misma estructura se resistiera al cambio. La comunidad, que había comenzado a unirse en un canto de unidad y amor, parecía dividirse nuevamente. Algunos mirando hacia atrás, otros mirando de frente, intentando descifrar lo que estaba por venir. Una vez más, es tiempo de hacer frente a lo que temo, murmuró Ana, convenciendo a su alma que el amor de Dios siempre prevalecería, incluso en lo más oscuro. Esperó, sintiendo un fuego arder en su interior, un fuego dado por el Espíritu que no estaba dispuesto a ceder. Sabía que las sombras solo tenían poder si uno las dejaba entrar. De repente, el grupo de nuevos visitantes emergió entre la penumbra. Eran hombres y mujeres con rostros serios, algunos visiblemente airados. Ana reconoció a varios de ellos, compañeros de su pasado que habían escondido su rencor detrás de sonrisas superficiales. El tiempo nunca había borrado las heridas de sus palabras, pero hoy las llamas del perdón ardían más fuerte.
Con fe renovada, se plantó en su lugar, sintiendo la mirada del pastor Juan en su espalda, un ánimo silencioso que la sostenía. «¡Miren!», exclamó uno de ellos, levantando una mano. Era Marco, un antiguo compañero que había sido parte de su círculo más cercano, pero que había decidido caminar por senderos despejados de amor y compasión. La traición y el fracaso no son motivos para celebrar. ¿Qué nos enseña esta mujer sobre el verdadero amor? Ana sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor. Fue imposible ignorar el desafío en sus palabras. Resonaban en su corazón, y las miradas en la congregación se posaban en ella, buscando una respuesta. Cuando nos apresamos en el pasado, olvidamos que el futuro es un lienzo en blanco, respondió Ana, su voz firme resonando a medida que tomaba su lugar en el centro. No se trata de lo que otros piensan de mí, se trata de lo que Dios ha hecho en mí. Soy testigo de su amor, de su gracia infinita. Y si todavía hay resistencia en ustedes, les ofrezco mi perdón. Asombroso, dijo Rosa, levantando la mirada hacia Marco. Ella no solo habla del pasado, habla de lo que podemos ser. Si podemos abrir nuestros corazones, la belleza del amor puede hacer que hasta las piedras canten. Los murmullos de la congregación comenzaron a cambiar. Vieron a Ana como un faro de luz en medio de las sombras, y las ataduras empezaron a romperse. Pero había mucho más en juego. La crispación en el aire aún persistía, como un aviso de que la batalla espiritual apenas comenzaba. Con cada palabra, Ana sentía que un río de fe brotaba dentro de ella, superando el miedo y la desconfianza. No estamos aquí para vivir condenas, sino para abrazar redenciones, dijo, y con su mirada atravesó las miradas desafiantes que había aterrorizado en el pasado. Si Dios es capaz de cambiarme, ¿no puede hacer lo mismo con ustedes? Los ojos de aquellos que habían llegado cargados de rencor comenzaron a destilar lágrimas. Fue un efecto poderoso, como si la luz de Ana disolviera una niebla opaca que había cubierto sus corazones. Pero en el fondo, un resentimiento se mantenía latente. Marco, atrapado en su orgullo, no se rendía tan fácilmente. «Harás bien en no olvidar de dónde vienes, Ana», dijo, incapaz de esconder la sombra de su viejo temor. «Porque el pasado siempre vuelve y tus secretos nunca estarán a salvo». El aire se volvió pesado, y no solo los corazones de los presentes fueron tocados. Había una batalla inminente entre el perdón y la condenación. Ana sintió cómo una ola de desafío llenaba sus pulmones. Tal vez el pasado nunca se borre completamente, pero tus secretos son solo ecos si decides no alimentarles con el miedo. La luz que he recibido es más poderosa que mi oscuridad. Hoy les imploro que juntos volvamos hacia la luz. El estruendo de corazones palpitantes invadía el ambiente, mientras la congregación tomaba aliento, como si se preparara a lanzarse en un mar de fe. Pero el eco de las palabras de Marco aún resonaba en las sombras de la iglesia. ¿Cuál sería el siguiente paso de Ana? ¿Podría enfrentar su pasado y el resentimiento de quienes nunca la perdonarían? La lucha apenas comenzaba. El peso del desafío se sentía en cada rincón de la iglesia. Ana había encendido un fuego nuevo, pero algo oscuro todavía acechaba entre la multitud. Las palabras de Marco flotaban en el aire como un espejo que reflejaba las inseguridades que aún guardaba en su interior. Podía sentir cómo cada mirada atenta se dividía, como un río que se bifurca. Algunos querían creer en su luz, mientras otros preferían permanecer en las sombras. «Señor, dame fuerzas», oró en silencio, su corazón palpitando con la incertidumbre. En esos momentos, una presencia reconfortante llenó el espacio. Era como un abrazo que la envolvía. Sabía que no estaba sola. «¿Quién eres tú para hablar de perdón?», insistió Marco, cruzando los brazos con desdén. «¿Crees que tus palabras borran tu pasado, tus errores? Ese perdón suena hermoso, pero ¿cuántas veces has fracasado?». Ana respiró hondo. La voz del rencor sonaba familiar, pero la voz de Dios era más fuerte. «Mis errores no me definen, ni me definen las palabras de alguien que no ha visto mi lucha. El amor de Dios me ha levantado de mis caídas en innumerables ocasiones. Y hoy les digo, puedo ofrecer perdón porque primero he recibido perdón».
La congregación quedó atrapada en su testimonio. Algunos se veían conmovidos, otros continuaban con la mirada fija, casi escéptica. Pero Ana no podía dejar que eso la detuviera. Sabía que su testimonio era solo el comienzo. Cada palabra que pronunciaba dejaba una huella, como piedrecitas en un camino que los guiaba hacia la luz. Os aseguro que el amor es más fuerte que cualquier guerra interna, continuó, su voz resonando con la claridad de una campana en la distancia. Hoy les invito a soltar los fardos que han cargado demasiado tiempo. Hay un camino de sanidad y quiero recorrerlo con ustedes. No nos dejemos vencer por los fantasmas del pasado. En ese instante, algo cambió. Un par de ojos al fondo, que antes miraban con reproche, ahora estaban llenos de lágrimas. Ana vio un destello de esperanza en ellos, un reflejo de lo que ella había experimentado. Podía percibir que la lucha no era solo suya, era de todos los que estaban allí, de todos los que alguna vez habían sentido el rechazo. Recuerden la historia de la mujer samaritana, comentó, recordando el impacto de ese relato. No importó su pasado, lo que importó fue el encuentro transformador con Jesús. Si ella pudo recibir amor y redención, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo también? Las palabras resonaban en la congregación. Algunos se veían conmovidos, otros continuaban con la mirada fija, casi escéptica. Pero Ana no podía dejar que eso la detuviera. Sabía que su testimonio era solo el comienzo. Cada palabra que pronunciaba dejaba una huella, como piedrecitas en un camino que los guiaba hacia la luz. Os aseguro que el amor es más fuerte que cualquier guerra interna, continuó, su voz resonando con la claridad de una campana en la distancia. Hoy les invito a soltar los fardos que han cargado demasiado tiempo. Hay un camino de sanidad y quiero recorrerlo con ustedes. No nos dejemos vencer por los fantasmas del pasado. En ese instante, algo cambió. Un par de ojos al fondo, que antes miraban con reproche, ahora estaban llenos de lágrimas. Ana vio un destello de esperanza en ellos, un reflejo de lo que ella había experimentado. Podía percibir que la lucha no era solo suya, era de todos los que estaban allí, de todos los que alguna vez habían sentido el rechazo. Recuerden la historia de la mujer samaritana, comentó, recordando el impacto de ese relato. No importó su pasado, lo que importó fue el encuentro transformador con Jesús. Si ella pudo recibir amor y redención, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo también? Las palabras resonaban en la congregación. Iglesia, creando un puente invisible entre el dolor del pasado y las posibilidades del futuro. Ana sintió una calidez crecer en su pecho. Era el mismo fuego que había sentido antes, la certeza de que su propósito era más grande que sus temores. Marco, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba, dio un paso atrás, sin poder sostener su mirada desafiante. «Tal vez tienes razón, Ana», musitó, su voz temblando un poco. «Pero las sombras pueden ser más profundas de lo que crees». Ana sintió que la batalla espiritual se intensificaba. El eco de sus palabras caía en la iglesia como una lluvia serena, pero aún había resistencia, y ese era el verdadero reto. La congregación estaba dividida, y ella sabía que su llamado no terminaba en ese instante. Es posible que las sombras existan, pero hoy es el día en que el amanecer comienza a romper las tinieblas, contestó Ana, con un fervor que encendía a quienes la rodeaban. Hoy decidimos no ser prisioneros de nuestro ayer. El aplauso resonó lentamente, como un murmullo que se convertía en un clamor de aliento. Ana observó a su comunidad unirse en un solo canto, un canto que desafiaba cualquier sombra. Y mientras sentía que la luz aumentaba, sabía que su viaje apenas comenzaba. Fue entonces cuando la voz del pastor Juan se hizo escuchar, contundente y poderosa. Hoy se da un paso hacia la sanidad. Pero, ¿quiénes de nosotros seguiremos ese camino? La congregación calló. Ana sintió que los corazones latían al unísono, listos para el siguiente paso. ¿Serían lo suficientemente valientes para enfrentarse juntos a sus sombras? La respuesta parecía estar al alcance de la mano, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Las luces de la iglesia parpadeaban suavemente, como si en ese instante una atmósfera diferente comenzara a envolver a los presentes. El ambiente se tornaba pesado, pero había un rayo de esperanza que brillaba en el corazón de Ana.
Las palabras del pastor Juan resonaban en su mente. ¿Quiénes de nosotros seguiremos ese camino? La congregación estaba en un silencio expectante, y ella sintió que era el momento de dar un paso radical hacia adelante. «Dame una señal, Señor», susurró Ana en su interior, buscando guía. Sintió una paz profunda, como si el mismo Espíritu Santo le dijera que las sombras no podían triunfar sobre la luz. Si el amor de Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo experimentamos aquí y ahora?, gritó, empujada por una unción divina. Hoy no se trata solo de mí o de mis luchas, se trata de la comunidad, se trata de la comunidad que Dios nos ha llamado a ser. Ana extiende sus manos hacia la congregación, su mirada llena de fervor. Las lágrimas que caían de algunas caras no eran solo de tristeza, eran lágrimas de liberación. Algunos empezaron a levantarse, experimentando ese impulso vital del amor que llenaba el lugar. La voz de Marco, ahora más suave, interrumpió lentamente. «Quizás, solo quizás, hay más por descubrir», dijo, sus brazos todavía cruzados, pero con menos desdén en su expresión. Ana vio la rendición en su mirada y no pudo evitar sonreír. Son las pequeñas victorias las que cuentan. Al igual que la mujer samaritana, podemos ser rechazados, pero también elegidos por el amor. La conversación había comenzado a cambiar. Esa chispa de esperanza estaba encendiendo corazones, y los ojos de la congregación comenzaban a abrirse con nuevos horizontes. «Hoy estamos aquí para liberarnos de nuestros pasados», continuó Ana. «Hoy podemos vivir el milagro de la redención». Las palabras resonaban con cada golpe de su corazón. La congregación empezó a unirse en voz baja, y Ana sintió que el clima se calentaba. Había una transformación palpable en el aire. El pastor Juan se acercó, su rostro lleno de orgullo y admiración. «Ana, qué gran testimonio has compartido. Hoy nos invitas a mirar hacia adelante. Pero, ¿estamos listos para soltar el peso del pasado?» Un silencio reverente se apoderó de la iglesia. Las miradas de quienes habían dudado ardían con nuevas preguntas. Ana sabía que el cambio no era inmediato, pero al menos el camino empezaba a abrirse. «Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, una lucha que enfrentar», dijo Ana, llenando su voz de amor. «Quizá necesiten perdonar, o tal vez recibir perdón. Aquí, hoy, podemos comenzar ese proceso». Las manos se levantaron, algunos pidieron oración, otros simplemente se abrazaron. Era evidente que la lucha interna de cada uno luchaba por ser liberada. Poco a poco, las sombras parecían ceder a la luz que Ana había invocado. En medio del movimiento, sintió que sus propias sombras se desvanecían también. La alegría y la paz eran ahora parte del aire que respiraba. Fue en ese instante cuando se sentó en el banco, exhausta pero llena de energía. Sin embargo, en su interior un nudo de inquietud permanecía. ¿Era realmente suficiente? Las dudas empezaban a agolparse de nuevo. Volvían esos ecos de «¿y sí?» que tanto anhelaba dejar atrás. La congregación seguía su curso, pero Ana sabía que su lucha personal no había terminado. Así, su mirada se centró en Marco, quien se había retirado un poco del grupo. «¿Y tú, Marco, estás dispuesto a encontrar tu luz después de estas sombras?», le preguntó. Una chispa de esperanza cruzó sus ojos, pero la respuesta de Marco se veía distante. Ana sintió que el viaje apenas comenzaba. ¿Podría Marcos abrirse también o seguiría atrapado en sus inseguridades? Y así, la congregación continuó hacia adelante, pero Ana se preguntó si todos estarían listos para el siguiente paso, ese que podría llevarlos hacia un verdadero milagro. ¿Serían capaces de enfrentar sus propias sombras y unirse realmente en el camino del perdón y la sanación? La respuesta permanecía en el aire, tan frágil y aún por descubrir. Ana observaba cómo la congregación comenzaba a murmurar, algunos se abrazaban, otros se aferraban a sus tradiciones. La atmósfera estaba cargada de emociones encontradas, y aunque el amor de Dios palpaba en el aire, la lucha interna de cada persona era difícil de ignorar. Mientras ella se recuperaba del momento, sentía una energía fresca emerger en su ser. Esa energía provenía de una verdad antigua. La transformación no solo se da en lo visible, sino también en lo invisible. Miró a Marco, cuya expresión aún era sombría, y sintió un impulso en su interior. «Marco,
Empezó más suave esta vez. A veces lo que nos detiene no son las circunstancias externas, sino las cadenas que llevamos dentro. ¿Qué carga estás dispuesto a dejar atrás hoy? Sus palabras, cargadas de vulnerabilidad, resonaron en el corazón de aquellos que escuchaban, y las miradas se centraron en él. Marco miró al suelo. Las luces temblorosas daban un brillo suave a su rostro, pero Ana podía ver el conflicto en sus ojos. «No es tan fácil», murmuró. Su voz temblaba. «¿Y si la gente no me acepta? Siempre he sentido que no soy suficiente». Ana, sintiendo la necesidad de acercarse más, dio un paso adelante. «Las dudas son como sombras, Marco. Nos hacen sentir débiles, pero el amor de Dios es la luz que puede disiparlas. Cada uno de nosotros tiene una historia, pero eso no define nuestro destino. Mira a tu alrededor. Aquí hay personas dispuestas a abrazar tu historia y, sobre todo, a abrazarte a ti». Al escuchar eso, varias personas comenzaron a asentir, y la atmósfera se llenó de murmullos de aliento. Ana sentía que las palabras rodaban de su boca, como si fueran susurros de esperanza que necesitaban ser compartidos. «Hoy estamos aquí para romper cadenas», dijo Ana, alzando su voz. «Dios no ve las debilidades que tú ves en ti. Él mira el potencial, la luz dentro de cada uno de nosotros. Estoy aquí porque sé que también he sido rechazada, pero el amor me ha elegido, y estoy aquí para decirte que tú también estás elegido, Marco». Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos miembros de la congregación comenzaron a levantarse. Era un movimiento sutil al principio, pero pronto varios se acercaron a Marco, uno por uno, ofreciendo pequeñas oraciones, abrazos y palabras de aliento. Ana observaba con gratitud cómo cada corazón se iba uniendo, cada rayo de luz tocando otra sombra. Esa era la comunidad que Dios quería que fueran, un refugio, un lugar seguro. Marco levantó la vista lentamente. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿De verdad crees que soy digno de este amor?», preguntó, casi en un susurro. «Lo creo con todo mi corazón», respondió Ana, su voz suave pero firme. «Y no solo yo, todos aquí creemos en ti. Pero no se trata solo de creer, también se trata de dejar que el amor entre y trabaje en nosotros». El corazón de Marco parecía palpitar con fuerza, y poco a poco, en sus ojos, se podía vislumbrar la lucha transformándose en determinación. «Hoy el amor de Dios se mueve en este lugar», sugirió el pastor Juan, alzando su voz. «Y si hay alguien más que sienta la necesidad de liberarse, de avanzar, este es su momento». Ana sintió que su propio corazón palpitaba con nueva fuerza. La congregación estaba experimentando algo profundo, una conexión que resonaba en cada rincón del lugar. Era un milagro en marcha. Pero entre esa vibrante energía, una sombra pasajera cruzó la mente de Ana. ¿Era realmente el final de esta etapa? Las dudas solían volver, y en el rincón de su alma sabía que la lucha por la aceptación y el perdón no terminaba aquí. De pronto sintió que algo más potente se acercaba, como si lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. ¿Y si este milagro solo era el comienzo? ¿Estaba preparada la congregación para lo que los siguientes días traerían, o las sombras que estaban surgiendo desafiarían esa luz? La inquietud crecía en el aire, y mientras el amor fluía alrededor, la verdadera pregunta era, ¿hasta dónde estaban dispuestos a seguir ese amor? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, y la historia de Ana y Marco apenas comenzaba a desvelarse. Ana sintió una vibración en el aire, un eco de transformación que susurraba sobre el siguiente paso que debían dar. Se dio cuenta de que la congregación no solo experimentaba un crecimiento personal, sino que había un llamado colectivo a explorar algo más grande, algo que podría cambiar no solo sus corazones, sino también el entorno que les rodeaba. Con cada abrazo, cada oración y cada palabra de aliento se tejía un nuevo relato. Mientras los corazones de la comunidad se unían, la voz de Ana resonó con fuerza. Hoy no solo estamos aquí para celebrar, estamos aquí para atrevernos a vivir lo que Dios nos ha prometido. ¿Quiénes están dispuestos a dejar atrás el miedo y perseguir el propósito?
Las miradas se volvieron hacia aquellos que aún se sentían atados, y sin pensarlo, más manos se alzaron, más corazones se ofrecieron. Marco, sintiendo el empujón de la comunidad, dio un paso al frente. Sus pasos, al principio titubeantes, se convirtieron en una declaración. Sí, estoy listo para dejar atrás aquello que me ha retenido. La congregación estalló en un clamor de alegría. Aquella era una revelación que resonaba en el alma. Ana casi podía ver cómo las cadenas de la incertidumbre y del rechazo se rompían en tiempo real, transformándose en fuerza y confianza. Los recuerdos de sus propias batallas comenzaron a fluir en la mente de Ana. En su niñez había sido rechazada por ser diferente, por no encajar en los moldes que otros habían trazado. Pero el eterno amor de Dios la había recogido y, habiéndola renovado, la había elegido para ser un instrumento de su paz. Ahora ella no solo lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. Si Dios puede hacer esto en mí, imagínense lo que puede hacer con ustedes. Las lágrimas comenzaron a fluir en varios rostros, y el sonido de las oraciones se entrelazaba en un canto armonioso de gratitud. Una atmósfera de reconciliación llenó el espacio. Era un lugar donde lo infinito de Dios se encontraba con lo finito del ser humano, creando un espacio seguro donde el amor y la aceptación prosperaban. Pero en el fondo de su corazón, Ana sintió que la jornada apenas comenzaba. Comenzamos a ver la luz, pero tenemos que prepararnos para las sombras que aún puedan llegar, pensó, mientras miraba a su alrededor. El aliento del Espíritu Santo se podía sentir como un viento suave, pero a la vez poderoso. Ahí estaba la promesa de lo que estaba por venir. El pastor Juan, con una mirada firme, se dirigió a la congregación. Necesitamos estar alerta. Este momento de unión puede ser puesto a prueba. Las viejas heridas pueden intentar reabrirse. Pero los que están en Cristo son nuevas criaturas. Él ha traído luz a nuestras tinieblas. Las palabras del pastor resonaron como un toque de un tambor, marcando el ritmo para lo que vendría. Ana sintió en su corazón que había mucho más que discutir, más revelaciones que descubrir. Era un momento de definición, donde cada miembro de la comunidad debía enfrentar su propio viaje. En ese instante, Ana tomó una decisión. Quiero invitar a todos a compartir su historia, a abrir su corazón y a dejar que nuestras vidas se sigan entrelazando en este camino. Para crecer, debemos aprender unos de otros. El amor florece en la comunidad. Marco asintió, y su sonrisa se empezó a expandir. Yo compartiré mi historia primero, dijo con firmeza. No quiero que otros pasen por lo que yo pasé solo. Ana sintió una oleada de emoción. Sabía que esto podría ser un momento crucial. Las puertas de la verdad y la vulnerabilidad estaban a punto de abrirse. ¿Estaría la congregación lista para escuchar, para sanar y para crecer juntos, incluso cuando los desafíos se presentaran de nuevo? El eco de un nuevo capítulo parecía resonar en el corazón de cada uno, listo para ser escrito. ¿Qué historias se desatarían? ¿Estaría realmente preparado Marco para enfrentarse a su pasado o surgirían nuevas dudas ante su confesión? La comunidad estaba a punto de ser llevada a un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en la sala era palpable, como si el aire estuviera cargado de expectación. Todos los ojos estaban fijos en Marco, que se preparaba para compartir su historia, su carga, su lucha. Ana sintió que su corazón latía al ritmo de la ansiedad colectiva. ¿Cómo comenzaría Marco a abrir las puertas de su alma? Con una respiración profunda, Marco alzó su mirada, buscando el apoyo silencioso de sus hermanos y hermanas. Crecer en un hogar donde el amor parecía escaso no fue fácil, comenzó. Su voz tembló al principio, como una hoja movida por el viento, pero conforme continuó, el poder de su verdad empezó a tomar forma. Desde pequeño, la sensación de no ser suficiente me acompañó. Siempre sentí que tenía que demostrar algo, que debía encajar en un mundo donde me sentía como un extraño. Ana podía ver cómo los rostros a su alrededor se acercaban, como si cada palabra de Marco tejiera un lazo invisible entre ellos. Había un dolor colectivo,
un entendimiento que cruzaba barreras de experiencias. Recibí comentarios hirientes que hicieron eco en mi mente, voces que decían que no era lo suficientemente bueno. Esto me llevó a alejarme de Dios, a creer que no merecía su amor. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de quienes lo escuchaban, pero Marco continuó, ahora con más valentía. Llegué a un punto en mi vida en que estaba perdido, sin rumbo. Pero en medio de mi oscuridad, a través de una fe casi quebrada, descubrí que en mis momentos de mayor soledad, el amor de Dios nunca me abandonó. Las palabras parecían fluir como un río de sanación, y Ana sintió que en cada frase se rompían cadenas ocultas. Fue un encuentro con un grupo de oración lo que comenzó a cambiar mi vida. Ellos no me veían como un fracasado, sino como un hijo amado. Ahí aprendí sobre la gracia que perdona, que sana, que levanta. Cuando Marco terminó su relato, hubo un momento de confort y silencio. Ana podía sentir que el ambiente había cambiado, una nueva luz parecía brillar entre ellos. Pero había algo más que latía en su interior. Sabía que las historias de todos los presentes estaban tejidas con el mismo hilo de dolor y redención. ¿Y ustedes?, preguntó Ana, con un tono suave pero firme. ¿Qué hay en sus corazones que necesitan compartir? ¿Qué milagros han visto en sus propias vidas? El primer murmullo comenzó a formarse, y Elena, una madre de dos, dio un paso adelante. Yo también me he sentido fuera de lugar, incluso en mi propia familia. Nadie entiende lo que llevo dentro. Sus palabras, simples y poderosas, resonaron en muchos, como un eco que pedía ser oído. Ana sintió que el espacio se llenaba de historias. Un hombre mayor, Hernán, comenzó a relatar sobre sus años de adicción. Una joven, Valeria, habló de su lucha contra la ansiedad. Cada confesión parecía ser una pieza del rompecabezas que construía su comunidad. Estaban sintiendo la sanidad en la vulnerabilidad, la fortaleza en la apertura. Pero entre todo el compartir, una inquietud crecía. Ana lo percibió claramente. No todos estaban listos. ¿Cuántos seguían atrapados en sus sombras, temerosos de la luz? El pastor Juan se levantó, su voz quebrantada por la emoción. Este es solo el comienzo, hermanos. Debemos estar dispuestos a enfrentar lo que viene. Las sombras no se irán fácilmente. ¿Estamos preparados para entrar en la oscuridad juntos y encender la luz? La pregunta flotó en el aire, y el silencio se volvió introspectivo. Ana miró a su alrededor, sintiendo la intensidad del momento. Sabía que el camino para sanar sería arduo. ¿Qué sombras intentarían entrar? ¿Estaría la comunidad dispuesta a enfrentar su verdad colectiva? Había un reto ante ellos, un momento crucial donde la fe se ajustaría y un nuevo nivel de propósito debía ser abrazado. Era claro que aquel viaje apenas comenzaba, y no solo por lo que habían compartido, sino por lo que aún quedaba por descubrir. La congregación estaba a punto de embarcarse en una travesía que podría cambiar no solo sus corazones, sino todo lo que creían acerca de ellos mismos y de su relación con Dios. Mientras la noche avanzaba, Ana sintió que una nueva chispa se encendía dentro de ella. ¿Qué milagros surgirían de esa voluntad compartida de enfrentar lo desconocido? La historia de su comunidad continuaba escribiéndose, y lo que estaba por venir prometía ser aún más asombroso. La atmósfera en la sala se había transformado. Lo que comenzó como una reunión de almas cargadas de dolor, ahora resonaba con un eco de esperanza. Ana observó los rostros alrededor y sintió que los corazones comenzaban a abrirse, como flores al amanecer. Es un momento único, pensó Ana, mientras su mirada pasaba de uno a otro, sintiendo el susurro del Espíritu Santo en el aire. El pastor Juan, sintiendo la atmósfera, tomó una decisión. Hermanos, quisiera que tomemos un momento para orar. Vamos a pedir fortaleza para enfrentar esas sombras que necesitamos dejar atrás. Se unieron en círculo, sus manos entrelazadas como un símbolo de unidad. Ana cerró los ojos, buscando esa conexión con Dios que tanto necesitaba. En su mente, las imágenes de las historias compartidas danzaban, la madre valiente con su carga, el anciano que había peleado en la oscuridad, y la joven que se enfrentaba a sus propios demonios. Todos estaban allí, y todos clamaban por un milagro. La voz de Juan resonó, suave al principio, pero ganando potencia. Señor, aquí estamos, imperfectos y heridos, pero listos para recibir tu luz.
Cada historia que se ha desnudado esta noche nos recuerda que tu amor nunca nos deja, incluso en nuestras horas más oscuras. Hoy queremos entregarte nuestras cargas, nuestras sombras, y confiar en que tú eres el único capaz de transformarlas. Ana sintió un erizar en su piel mientras la presencia de Dios llenaba el espacio. Al abrir los ojos, notó que las lágrimas de algunos se convertían en ríos de liberación. La atmósfera se llenó de murmullos de amén, de susurros de esperanza, y fue entonces cuando algo cambió. «Las sombras no nos dominan», gritó Elena, su rostro iluminado por una alegría contagiosa. «No estoy sola, y nunca lo he estado». Su declaración resonó, un puente de apoyo para aquellos que aún dudaban. La sala se llenó de voces de aliento, cada uno compartiendo lo que habían guardado en lo profundo de sus corazones. Marco, tras ser testigo de tanta apertura, compartió su propia luz. «Recibí la gracia cuando menos lo merecía. Si Dios puede transformar mi vida, también puede hacerlo con ustedes». Ana sintió que su corazón rebosaba de emoción. Este era el milagro que tanto había anhelado, la comunidad unida en su vulnerabilidad, un grupo dispuesto a enfrentar lo desconocido. Entonces, con una determinación renovada, se levantó. «Quiero desafiar a todos», comenzó Ana. Si hay una sombra que han estado guardando, un secreto que les pesa, esta noche es su oportunidad de dejarlo en las manos de Dios. ¿Quién está dispuesto a dar el paso? Un silencio expectante llenó el lugar. Los rostros se volvieron a mirar entre sí, y una chispa de valentía despertó en algunos. Hernán dio un paso al frente, su expresión una mezcla de miedo y esperanza. «Luché mucho tiempo contra mis adicciones, hoy quiero dejarlo aquí, quiero ser libre». Los aplausos estallaron en la sala como un clamor victorioso. Ana sonrió, sintiendo el calor de la comunidad. Fue un espíritu de liberación que se sentía latente. Más manos se levantaron, más corazones se abrieron. Mientras las historias continuaban fluyendo, Ana supo que Dios estaba allí. Sin embargo, en su interior, una pregunta resurgía. ¿Qué pasaría ahora? La vida misma se sentía como un delicado hilo, y la entrega de cada carga apenas comenzaba a tocar la profundidad de lo que Dios estaba preparando. ¿Y si estos pasos de fe los llevan a una revelación aún mayor?, reflexionó Ana. Su mente divagaba en la posibilidad, en lo que un grupo de almas rescatadas podía lograr al estar completamente entregadas a la luz divina. Así, la velada se transformó en un caldero de promesas y esperanzas. Pero sabían que aún quedaba mucho camino por recorrer, y así la pregunta persistía. ¿Qué milagros les aguardaban, esperando en la siguiente esquina del viaje? La travesía apenas comenzaba, la jornada de transformación había comenzado, y el aire vibraba con la emoción de lo desconocido. Ana miraba a su alrededor, los rostros iluminados por el fervor renovado. Habían sido tan abiertas, tan vulnerables, pero sabían que el camino no sería fácil. La unión brillaba intensamente, pero también había un desafío. Aunque las sombras habían comenzado a disiparse, aún había que enfrentar el eco de los miedos, los murmullos de incredulidad. «Hoy hemos dado un paso gigantesco», dijo el pastor Juan, su rostro lleno de orgullo. «Pero hay que recordar que la verdadera batalla es diaria. La luz no se extingue, pero las sombras intentarán regresar». Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Sabía que esos ecos eran reales y que la lucha por mantener la fe sería uno de los mayores desafíos del viaje. La comunidad se sintió unida en ese momento. No eran solo individuos compartiendo historias, eran un cuerpo en movimiento, un testimonio del poder de la redención. Ana se acercó a Marco, quien todavía brillaba con la certeza de su liberación. «Estamos juntos en esto, ¿verdad?», le dijo, sus ojos reflejando determinación. «No podemos permitir que las sombras nos dividan otra vez». Marco asintió, su confianza floreciendo a medida que cada historia resonaba en su corazón. «Quiero ser un faro de luz para otros. Si lo que he vivido puede ayudar a alguien más, no dudaré en abrir mi boca y compartir mi historia». En ese momento, Ana supo que no solo ellos estaban en el camino de la transformación, era toda la comunidad.
Con la iglesia todavía reviviendo con el eco de sus relatos de fe, Ana sugirió una idea que había comenzado a tomar forma en su corazón. Hermanos, ¿qué les parece si creamos un espacio semanal donde podamos seguir compartiendo nuestras historias? Un lugar donde podamos liberarnos y crecer juntos. Así podremos mantenernos fuertes contra cualquier sombra que intente regresar. La propuesta resonó en la sala y las cabezas comenzaron a asentir, una ola de aceptación surgiendo a su alrededor. Así nació la idea de encuentros de sanación y compartimiento de testimonios. La comunidad adoptó la visión con entusiasmo y Ana sintió un espíritu ardiente dentro de ella. Sabía que cada encuentro sería un paso hacia la fortaleza en la luz y que, a través del amor, se construirían puentes aún más fuertes. A medida que pasaban los días, la gente de la comunidad se unió, compartiendo oraciones y experiencias. Las sombras comenzaban a disolverse un poco más en cada reunión. Ana vio cómo el agradecimiento brotaba en corazones que parecían cansados, pero que poco a poco comenzaban a iluminarse. Una noche después de una de estas reuniones, Marco se acercó a Ana con una sonrisa radiante. Ana, quiero decirte que esa idea de crear un grupo de historias ha cambiado mi vida. Nunca pensé que abrir mi corazón podría traer tal paz. Ana sonrió, sintiendo el poder del amor en acción. Pero algo más estaba gestándose. En el corazón de Ana surgió un fuego por llevar este mensaje de amor y redención no solo a su iglesia, sino a la comunidad más amplia. La idea de un evento masivo de sanidad comenzó a tomar forma. Un lugar donde no solo compartirían sus historias, sino donde otros pudieran ser invitados a conocer el amor transformador de Dios. Necesitamos hacer esto, Marco, un gran evento en el parque, abierto para toda la comunidad, donde todos puedan sentir la luz que hemos encontrado. Exclamó, su voz llena de pasión. Marco la miró expectante y sintió que su ilusión estaba siendo compartida. Yo estaré contigo en cada paso, dijo Marco, su determinación fortalecida. Ana empezó a organizar el evento y pronto un grupo de voluntarios comenzó a crecer. La gente traía su energía, sus talentos, y ante sus ojos, un sueño se convertía en realidad. Las historias de sanación resonaban en todo el pueblo, y la atención se centraba en aquella noche en que compartirían el amor de Dios con aquellos que estaban perdidos, solos y sin esperanza. Llegó el día, y aquella tarde mágica iluminaba el parque. Ana miraba a su alrededor, viendo cómo se llenaba de vida. Cada rincón del parque brillaba como el interior de sus corazones, un reflejo de la lucha y la victoria. La música llenaba el aire, las risas resonaban, y en cada sonrisa había una historia de amor y redención. Cuando comenzó el evento, Ana tomó el micrófono con el corazón latiendo aceleradamente. «Bienvenidos hermanos y hermanas», empezó. Hoy no estamos aquí solo para compartir nuestras historias, sino para mostrar la luz que Dios ha traído a nuestras vidas. Estamos aquí para abrir nuestras almas y abrazar a otros que están listos para unirse a esta travesía de sanidad. La multitud aplaudió y en el fondo vio la expresión ansiosa de aquellos que todavía luchaban con sus propias sombras. Ana sintió que debía llegar a ellos. Si hay alguien aquí que se siente atrapado en el silencio, sepa que este es su momento. Dios trajo a cada uno de ustedes aquí por una razón. No teman en abrir su corazón y dejemos que la luz entre. A medida que la noche avanzaba, historias de vida comenzaron a fluir, y los ecos de lo divino resonaron fuertemente. Ana era testigo del milagro que había orado, confirmado por cada corazón que se abría, cada lágrima de gratitud al ser aceptados y cada vida que se transformaba en luz. Pero al final del evento, el verdadero desafío surgió. Un grupo que había sido renuente a aceptar la luz apareció, observado desde lejos, casi como sombras en el borde del parque. Ana sintió el eco de los murmullos en el aire. Con firmeza tomó la decisión que resonaba en su corazón. Hoy no solo celebramos nuestras historias, sino que extendemos la invitación a quienes están sufriendo, incluso a aquellos que ejercen duda. Este es el momento de unirse en amor. Aquí hay lugar para el perdón, para la redención, incluso para aquellos que están luchando con sus propias sombras. Vamos a demostrar que el amor es más grande que el rechazo. Sus palabras fueron como varas de luz, habilitando a la comunidad a abrirse y confrontar a aquel grupo.
Ana se sintió llena de valentía, impulsando a todos a acercarse. No se trata de nuestra historia solamente, sino de la historia que se está escribiendo en cada uno de nosotros. El grupo reticente comenzó a acercarse, y Ana sintió que estaba presenciando una poderosa manifestación de amor y sanidad. En ese instante, las sombras se desvanecieron, y la luz en la comunidad floreció. El amor se volvió la única voz que resonaba esa noche. Ana se dio cuenta de que esta historia de luz todavía tenía mucho por revelar, y una nueva senda estaba ante ellos. Por todo lo que habían vivido, Ana entendió que cada sombra había sido un maestro, y cada luz una guía. Mientras contemplaba a su comunidad, comprendió que este viaje no había hecho más que comenzar. Dios ya había preparado un camino de sanación, y el amor que cada uno compartía sería la llave para abrir tantas puertas aún cerradas. Así, como el sol se escondía en el horizonte, Ana sintió que cada latido era una celebración de vida, un eco de libertad que resonaba para siempre. Sabía que en las historias de sus hermanos y hermanas hallarían la luz en las próximas pruebas, y nada podría detener el poder del amor manifestado en cada uno de ellos. Ahora, más que nunca, sentían que eran verdaderamente elegidos para llevar un mensaje de esperanza. Con esos pensamientos en su corazón, Ana levantó la mirada hacia el cielo estrellado, agradecida por cada batalla ganada, pero sabiendo en lo profundo que la historia de su comunidad continuaría. Este es el momento de unirte a nosotros. Si te ha tocado esta historia, suscríbete inmediatamente y no te pierdas las próximas historias exclusivas de fe. Haz clic en like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estos bellos testimonios. Comenta abajo tus reacciones y testimonios sobre este final y por favor, compártelo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir el mensaje de amor y redención. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar este canal. Unámonos en esta travesía de luz.